Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. En el día de hoy, con fecha 30 de marzo del año 2021, vamos a iniciar uno de los puntos centrales dentro del análisis del derecho administrativo, que tiene que ver fundamentalmente con lo que se ha dado en llamar el acto administrativo. El acto administrativo como tal y que tiene fundamentalmente como referencia lo que es específicamente el comportamiento que se desarrolla dentro de la administración pública y que tiene claramente una visión que está relacionada fundamentalmente con una relación bilateral, en este caso, entre lo que podemos llamar el agente público o la repartición pública específicamente y, en este caso, la persona que puede ser un contribuyente, un ciudadano, etcétera, que se presenta ante la administración pública para efectuar determinada cuestión, desarrollar determinado trámite, hacer determinado reclamo, buscar resolución a un problema que éste pueda llegar a tener. Previamente a ingresar al tema puntual del acto administrativo, me parece importante hacer referencia a algunas cuestiones previas que son esenciales a los fines de la conceptualización del tema de lo que está relacionado con el acto administrativo. En este caso estamos hablando fundamentalmente con aquellos términos que están relacionados con la organización de la administración pública. Cuando hablamos de la organización de la administración pública, estamos englobando cualquier organismo, ya sea este público o privado en este caso, pero fundamentalmente aquí a los organismos públicos. Y de entre ellos, fundamentalmente, aquellos que son fundamentalmente con funciones ejecutivas administrativas, los que son puntualmente autónomos, autárquicos y demás, y que en sí cierran un trámite administrativo en su relación. O sea, ustedes como alumnos, de alguna manera, en el desarrollo de su ingreso a la carrera, como todo el desarrollo en sí de trámites que se hacen en el marco de las cursadas y demás, forma parte de un trámite administrativo. Y todo está íntimamente relacionado fundamentalmente con la idea que es central en este caso y que tiene que ver con la idea de la teoría del órgano. Cuando hablamos de la teoría del órgano estamos hablando fundamentalmente del aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. Cuando hablamos fundamentalmente del aspecto subjetivo, estamos hablando de la persona que nos atiende. ¿Quién es la persona que nos atiende? Un agente público. Y cuando hablamos de los aspectos objetivos, estamos hablando de la institución en sí, sea una universidad, sea un municipio, sea la FIP, sea el organismo que se corresponda con la tarea a desarrollar. Por lo cual estamos hablando de un criterio de unicidad, o sea, el empleado público en este caso es el representante de ese órgano y actúa en función de él, o sea, el ente es un ente en sí, necesita de la persona para que pueda llevar a cabo el trámite correspondiente. Por eso es muy importante avanzar en estos criterios y de hecho cuando ustedes ingresan en la guía de estudios sobre la que están trabajando, deben ubicarse en el capítulo 3 en la parte de organización administrativa y dentro de eso tener en cuenta que las estructuras que se corresponden con la organización administrativa tienen ciertas y determinadas características, en donde fundamentalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una estructura de carácter jerárquico, o sea, hay una cadena de mandos superiores e inferiores, dentro de los cuales se realizan distintas tareas. ¿Sí? Hay tareas específicas de cada órgano, hay tareas que se hacen por delegación, que es cuando un órgano superior deriva en un inferior una determinada tarea, o de avocación, cuando un órgano superior absorbe la actividad de un órgano inferior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta fundamentalmente porque tiene que ver con otros aspectos que están relacionados con lo que nosotros conocemos con el nombre de la competencia. La competencia es la medida de la actuación, en este caso la medida del poder que se ejerce dentro de las atribuciones que se tienen. No estamos hablando específicamente de capacidad, estamos hablando de competencia. La competencia es una medida, o sea,
dentro de una escala de cargos, dentro de una estructura jerárquica, hay personas que tienen determinadas atribuciones. Entonces, en función de eso y de los permisos, podemos llegar a decir, con los que cuentan, evidentemente son los que irán relevando paulatinamente hasta llevar a cabo una resolución. Un ejemplo muy práctico para tenerlo en cuenta. Supongamos que nosotros necesitamos un trámite, lo iniciamos a veces por lo que comúnmente se denomina mesa de entradas. Por mesa de entradas se ingresa un trámite, a ver, Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, vamos a dar un ejemplo, yo voy a iniciar un trámite para legalización de títulos porque hay un problema con la legalización de un título de carácter oficial. Entonces, ¿qué hago? Ingreso por mesa de entrada seguramente llenaré algunas formas o formularios, y a través de eso, en mesa de entrada me dirán, bueno, muy bien, esto pasa a otra jerarquía dentro de la cadena de mandos, ¿sí? Eso se llaman cargos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí dirán, bueno, ahora va a la oficina tal, no se tendrá determinada resolución, dentro de tantos días tendrá determinada resolución. Y ahí sucesivamente, hasta obtener una resolución con respecto al caso que se va a tratar. Y acá es muy importante comprender que en el desarrollo, algo que nosotros después vamos a ver en la próxima clase, que es el procedimiento administrativo, va a tener mucho que ver el tema del silencio de la administración o del acto afirmativo de la administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay respuesta de la administración, en general se entiende que la respuesta ha sido negativa. Más allá de eso, uno lo que puede plantear siempre ante el retardo en lo que es una respuesta administrativa es lo que nosotros conocemos con el nombre de pronto despacho, que es un formato dentro de lo que podríamos llamar el procedimiento administrativo, por el cual se agiliza de alguna manera la actuación de los órganos administrativos para que estos den una pronta respuesta ante dicha necesidad. Y siempre tengamos en cuenta algo que mencionamos en el primer encuentro, y que tiene que ver que una vez agotada la vía administrativa, ¿qué pasa? Puedo pasar a la vía judicial en defensa de mis derechos. Por eso es muy importante. Hablamos entonces de la jerarquía, hablamos de la competencia, acabamos de mencionar un poco esta medida de poder o esta medida de la administración, ¿sí? Yo tengo competencia en determinados rubros, ¿no? Supongamos en un municipio hay determinadas oficinas que tienen competencia en distintas cuestiones, ¿no? Como puede ser medio ambiente, como puede ser seguridad, como puede ser el tema de tránsito, como puede ser el tema de administración del espacio público, distintas áreas que tienen determinadas competencias. Son las atribuciones y las calidades que tiene como para poder actuar y poder proceder consecuentemente en el desarrollo de su tema. También es importante tener en el marco de la competencia de los órganos, tener en cuenta algunos elementos que son fundamentales. Uno es el lugar, ¿correcto? O sea, lo que podríamos llamar una suerte de competencia de carácter territorial. O sea, en qué ámbito, digamos, se tiene competencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ámbito de influencia? Nosotros, por ejemplo, dijéramos, bueno, el municipio de Lomas de Zamora abarca administrativamente ciertas y determinadas localidades, como Lomas de Zamora específicamente, Banfield, Lavallol, etc. Otro es el tiempo. El tiempo está relacionado fundamentalmente con la relación de responsabilidad en cuanto a los tiempos dentro del proceso administrativo y el de función que tiene ese órgano en un determinado lapso. Luego tenemos el grado, y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros llamamos el cargo y también con lo que tiene que ver con la jerarquía de cada una de esas estructuras. O sea, bueno, esto ha pasado a un área de mayor jerarquía dentro de la estructura jerárquica de organización del municipio. O se puede dar dentro de lo que tiene que ver con áreas descentralizadas dentro del mismo órgano de discusión donde se va a desarrollar el trámite administrativo. Y también es importante el tema de la materia, volvemos sobre lo mismo. Si el trámite es
ecosistema es administración pública puntualmente con lo que es espacios públicos, tránsito, seguridad, higiene, salud, etcétera, etcétera. Es interesante, en este sentido, nosotros lo vamos a ver fundamentalmente en la segunda parte cuando ingresemos en el tema municipios, comenzar a trabajar un poco con esta serie de criterios que tienen que ver con los formatos, por ejemplo, de un municipio, que es uno de los ámbitos más digamos, habituales en los cuales seguramente ustedes puedan llegar a trabajar el día de mañana, y en donde, digamos, la distribución de competencias dentro del municipio dicen, bueno, aquí tenemos espacios públicos, acá tenemos la parte de catastro, acá tenemos la parte de seguridad, acá tenemos la parte de higiene, acá tenemos la parte de alumbrado, barrio de limpieza, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante esto de conocer la ubicación y la distribución del órgano administrativo. Esto en todos los órganos funciona de la misma manera. Si ustedes, por ejemplo, porque forma parte también del marco de organización administrativa, si ustedes lo observaran, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es el Poder Judicial, observarán que dentro, ustedes ingresan al Palacio de Tribunales y tienen, apenas ingresan, tienen una oficina en donde ustedes pueden hacer fundamentalmente lo que serían las consultas a una suerte de mesa de entradas, ¿sí? Después, a partir de eso, la distribución de los juzgados, hay carteles por todos lados, hay también pantalla para que ustedes puedan hacer consultas puntuales, ¿sí? Sobre ciertas y determinadas causas. O sea, hay toda una estructura de organización. Está la parte de archivos, está la parte de oficio, está la etapa de mandamientos, está la zona de licenciamientos. Por ejemplo, como pasa en el Palacio de Tribunales de Loma de Zamora, también tienen la zona donde se encuentran los encartados, los que se encuentran privados de la libertad, los detenidos, etcétera, etcétera. O sea, lo que se llama RCKI. Entonces, hay una distribución que es importante, y esa distribución, ¿cómo se hizo? Administrativamente. Se fijaron protocolos, se estableció un dictamen, que eso lógicamente es aprobado, en este caso por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, me estaba refiriendo justamente a los tribunales de Loma de Zamora, y es sumamente interesante entender que existe este tipo de cuestiones. ¿Por qué es importante? Porque uno va por primera vez a hacer algún tipo de diligenciamiento a un palacio como el de tribunales y sabe con qué se va a encontrar y a dónde tiene que direccionarse. Más allá de que hoy podemos decir, bueno, ingresamos a Internet, en Internet tenemos gran parte de la información, pero a veces, por determinadas circunstancias, o no consideramos que la información que nos da Internet es lo suficientemente fidedigna, bueno, vamos al Palacio de Tribunales e iniciamos una cuestión. De pronto uno puede decir, bueno, yo tengo que iniciar algún tipo de denuncia y demás, porque no me lo toman en comisaría, porque hay algún tipo de problema. Bueno, muy bien, me dirijo a tribunales, están los tribunales en turno, puedo ingresar, va a haber una vigilancia, me van a permitir, me van a direccionar, me van a decir, diríjase a tal dependencia dentro del edificio para que usted pueda formular la denuncia correspondiente. Por eso me parece que es central que empecemos a organizarnos en este sentido y empezar a entender cómo funciona la administración pública, cómo funcionan de alguna manera las estructuras de organización dentro de la administración pública y la importancia que estos tienen fundamentalmente en lo que hace al funcionamiento de cualquier estructura, ya sea autónoma, autárquica, centralizada, descentralizada y demás. Estos aspectos, vuelvo a repetirles, ustedes los tienen muy bien desarrollados en el capítulo número 3, medianamente inextenso, y hay también algunos fallos complementarios que permiten de alguna manera cerrar una serie de criterios que están relacionados puntualmente con los puntos centrales que hacen a la administración. La idea, ¿cuál es? De alguna manera es que ustedes se vayan familiarizando y vayan tomando conocimiento de lo importante que es, en este sentido, tener en cuenta que todas estas estructuras tienen un formato de organización. O sea, a veces uno
tiene la problemática de decir, ¿a dónde puedo ir a reclamar algo que afecta a algún derecho inherente a mi persona? Y evidentemente esto tiene mucho que ver con esta posibilidad de decir, bueno, ¿a dónde tengo que dirigirme? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cuáles son las reparticiones y demás? Y esto, de alguna manera, para un saber general, para un conocimiento general, nos lleva de alguna manera a plantearnos, bueno, muy bien, si yo me dirijo a determinada dependencia, más allá de iniciar, como les mencionaba anteriormente, un trámite por lo que se llama mesa de entradas, hacer todas las preguntas que considere pertinentes, ¿sí? Dentro de las, vuelvo a decir, de las competencias que puede tener, por ejemplo, la oficina de mesa de entradas. Una oficina de mesa de entradas podría decirle, bueno, muy bien, señor, usted va a iniciar un reclamo. Voy a repetir el ejemplo anterior que les di. Por un tema de título. Bueno, me tiene que llenar de esta forma, yo se lo recibo, o me tiene que redactar una nota, le sacamos una copia, usted se lleva el cargo, o sea, el sello como que fue recepcionada en mesa de entrada tal día y tal hora, ¿correcto? Y dentro de sus competencias, la mesa de entrada le dará la información suficiente dentro de su competencia. Y a partir de ahí le dirá, bueno, venga dentro de 10 o 15 días, o 20 días, o dentro de tanto, y seguirá el trámite. O podrá consultar la marcha de su trámite ingresando a determinado link, y a partir de ahí, que esto es lo que más se ha generalizado ahora, y esto también en el marco de lo que es la pandemia, el ingreso a un link para que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes, tengan un usuario, y todas las modalidades. Por eso también es muy importante el empezar a leer, ¿sí? Más allá de que esto es muy procedimental, empezar a leer los mismos procedimientos que las pantallas nos invitan a leer, que nos invitan a leer y que nos explican de alguna manera para entender cuáles son los pasos sucesivos que yo tengo que seguir adelante para llevar a cabo un trámite. Muy importante para la carrera de licenciatura en Seguridad Ciudadana entender este tipo de cuestiones, entender fundamentalmente lo que tiene que ver con el rol, por ejemplo, dentro de un proceso como dentro de un procedimiento. Ustedes siempre tengan en cuenta esto que es muy importante. Dentro de un proceso, ustedes van a tener partes. En este caso, por ejemplo, el procedimiento administrativo va a haber solamente dos partes, ¿correcto? Entonces ustedes se van a presentar a hacer determinado trámite a una repartición pública y van a tener una resolución. Están dentro de un procedimiento. Ahora, si ustedes consideran que se están vulnerando sus derechos y que la resolución esperada no es la esperada, ustedes podrán recurrir a la vía judicial. Y ahí ya no habrá un procedimiento, sino que entrarán en el proceso judicial. Y la diferencia fundamentalmente entre proceso y procedimiento es que en el proceso sí va a existir un tercero imparcial, en este caso, un juez, una autoridad con competencia y con jurisdicción, que es el poder, para poder tomar una resolución definitiva con respecto al reclamo que ustedes han efectuado y que la administración pública no satisfizo conforme a los planteos y los requerimientos que ustedes han manifestado. Por eso es muy importante arrancar por este tema. El otro punto, y ya nos metemos de lleno en el tema central, por eso me parecía importante efectuar esta suerte de introducción, tiene que ver con el tema del acto administrativo. Ustedes ubíquense, es el capítulo número 4, el acto administrativo aparece fundamentalmente, y en este sentido me parece interesante observar que primeramente la referencia que nos hace esta compilación de autores, porque en realidad la guía de estudio es una compilación de los conceptos más importantes sacados por los más destacados exponentes de derecho administrativo, comienza planteando fundamentalmente un aspecto que es central, y dice que el acto administrativo de alguna manera puede ser de carácter político o puede ser específicamente de administración.
Si el acto es específicamente político, como los actos de gobierno, como puede ser declarar un estado de sitio o la expulsión de extranjeros, etc., no son revisables judicialmente. ¿Correcto? Lo cual no quita que haya ciertas y determinadas actuaciones administrativas que hay que cumplir para llevar a cabo ciertas y determinadas cuestiones. ¿A qué viene esto? Ustedes han observado que en los últimos días se estuvo mencionando que durante la no tan lejana toma de deuda importante que hubo con el Organismo Internacional de Crédito, el Fondo Monetario Internacional, al parecer el gobierno de ese momento no había o había obviado una serie de trámites administrativos fundamentales para lo que era el proceso de adquisición de la deuda previo a la adquisición de la deuda. O sea que es importante tenerlo en cuenta, porque la discusión va a tornar esencialmente en ver si dentro de esa tramitación se saltearon pasos dentro del procedimiento administrativo, esto podría llevar a plantear que los actos fueron nulos de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque no cumplieron con los pasos que el procedimiento ameritaba. Entonces, en tal sentido, eso podría tener, de alguna manera, que ver con delitos vinculados contra la administración pública. Es un tema importante. Pero siempre tengamos en cuenta que hay actos de gobierno que son específicamente políticos y que no van a poder ser judicializados. Y son temas que evidentemente tienen ciertas y determinadas particularidades y, qué sé yo, promulgar y vetar leyes no son actos que puedan ser judicializables. ¿Por qué? Porque están dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Pero sí hay actos que son específicamente administrativos y cuya actividad está establecida y limitada por la ley. Y en donde fundamentalmente, y esto es muy importante, los ciudadanos tienen derecho, ¿sí?, a reclamar por la vulneración de sus derechos. Entonces, evidentemente, esta suerte de reclamos, porque en algún sentido pueden ser de un recurso de amparo individual hasta un recurso de amparo de carácter colectivo, miren lo que les estoy diciendo. O sea, mediante una serie de trámites administrativos establecidos, es un ejemplo, ¿eh?, que decimos, bueno, muy bien, se van a llevar a cabo una serie de contratos, los cuales van a llevar a cabo, por ejemplo, explotación de determinados productos, que pueden llegar a provocar daño al medio ambiente. Entonces, al tomar conocimiento de la ciudadanía de lo que está pasando, pueden presentar los recursos de amparo correspondientes, en este caso de amparos colectivos, porque, digamos, el daño es un daño generalizado que afecta a toda la ciudadanía, a toda la comunidad. Entonces, es muy importante comprender en este caso cuáles son las cuestiones, porque de pronto uno puede llegar a decir, ¿cuál fue el trámite administrativo que se llevó a cabo para habilitar la explotación de ciertas y determinadas cuestiones? Se saltearon, no se hicieron las pericias correspondientes, no se hicieron las consultas correspondientes, etc. ¿Esto a qué puede llevar? Necesariamente a que haya una denuncia después contra los funcionarios públicos intervenientes, puedan ser pasibles de penalidades en este caso, pero ya, evidentemente, salidos de la órbita administrativa e ingresados a la órbita de carácter judicial. Estimo que me van siguiendo más o menos en esta consulta y siempre estamos abiertos a lo que es sus preguntas y demás. Ustedes saben que están habilitados los foros de consulta, así que permanentemente pueden consultar con respecto a lo que estamos desarrollando en esta clase. Ahora bien, es importante entender que la función administrativa exterioriza sus actividades a través de distintos formatos que tienen determinadas características. Por ejemplo, uno es que se llama reglamento administrativo. El reglamento administrativo termina siendo una suerte de declaración unilateral, ¿sí?,
que va a causar efectos jurídicos de carácter general en forma directa. Por ejemplo, mediante una reglamentación administrativa se suspende la habilitación de locales para funcionamiento nocturno después de las 0 horas. Esto sale por una reglamentación. Después de su motivación, como lo mencionábamos en la clase anterior, esta idea de la motivación, de por qué se toma esa resolución y por qué de eso se sale una reglamentación y la funcionar en tal horario, deberán cumplir con determinadas cuestiones y demás. Esto es muy importante. Ustedes vean que todos los protocolos que se están implementando en distintos lugares, por ejemplo, bares, restaurantes y demás, con el tema de la pandemia, están sujetos a un reglamento de carácter administrativo, que tiene toda una serie de pautas, que dice cuál es la distancia por la cual deben estar separadas las sillas, las personas, cómo deben ingresar, la utilización de barbijos o no barbijos, tener desanitizantes, el tema de la higiene del lugar, etcétera, etcétera. La cantidad de personas que pueden ingresar a un recinto, hasta cuántas personas, si dan mesas afuera, con qué distancias. O sea, toda una reglamentación. Lo estuvimos viendo también en estas últimas semanas con el tema de los cines. Todo esto está directamente relacionado con la seguridad, con lo que sería la bioseguridad en el marco de la pandemia. Después tenemos lo que se llaman simples actos administrativos. Los simples actos administrativos son declaraciones unilaterales internas que se dan entre órganos dentro de una estructura jerárquica organizacional. O sea, el órgano tal del municipio le hace mención a el órgano tal con respecto a determinada resolución. O se le fue en consulta, o solicitó algún tipo de documentación para llevar a cabo un tipo de relevamiento y demás. Esto es un simple acto de administración. Luego tenemos el hecho administrativo. El hecho administrativo tiene que ver con el comportamiento físico. Comportamiento físico que realiza la administración para ejecutar un acto administrativo. Yo creo que mencioné, o sea, el llevar a cabo cualquier tipo de actividad física que específicamente está dictaminada por la reglamentación, es el hecho administrativo. Y a veces hacen esa famosa pregunta en los cursos de derecho administrativo: ¿el funcionamiento de un semáforo es un acto administrativo o un hecho administrativo? En realidad es un hecho administrativo, porque es un acto físico el cambiar los colores de luces, pasar, prevención, detenerse, etcétera, etcétera. Detrás de eso existe el acto administrativo, que está relacionado fundamentalmente con la ejecución que tiene que ver con la organización del tránsito. Es un ejemplo muy sencillo para que ustedes tengan en cuenta. Luego tenemos los contratos administrativos, y aquí sí lo que tenemos es una declaración bilateral de voluntad. Los contratos administrativos, que es algo que vamos a ver próximamente, tiene que ver fundamentalmente con esta relación en el municipio. Muchas veces contrata y subcontrata a empresas para llevar a cabo ciertas y determinadas tareas. Los municipios no cuentan con todos los elementos, por ejemplo, como para llevar a cabo obras públicas o lo que tiene que ver con pavimentación, bacheo, reparación del alumbrado público, la subcontratación o contratación de empresas de recolecciones de residuos. O sea, que digamos que hay toda una estructura bastante importante que tiene que ver con las estructuras de contratos. Y esto también tiene que ver con algo que mencionamos en el primer encuentro y que está relacionado especialmente con esta potestad exorbitante o atributo exorbitante, que es una de las características del poder administrativo en sí, en cuanto a la gestión. Y por último sí tenemos el acto administrativo, que es el acto unilateral que produce efectos jurídicos individuales en forma pública. O sea, a diferencia del reglamento administrativo que tiene un efecto general, el acto administrativo es individual. O sea,
es Juan Pérez el que se presentó en la Municipalidad de Lanús, inició el determinado trámite en busca de una solución a su problema ciudadano. ¿Correcto? Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de referencias. Ahora, muy bien. Y aquí me voy a remitir fundamentalmente a la importancia que tiene que ver, primero, la referencia que hace el Código Civil y Comercial sobre los actos administrativos, y hace referencia fundamentalmente a la idea del acto jurídico, para lo cual va a hacer referencia al artículo 259 del Código Civil y Comercial, en donde fundamentalmente va a decir que el acto administrativo es un acto jurídico, y que el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Esto viene a cuento un poco de lo que les mencionaba la clase pasada, de esta suerte de interrelación fundamental en las ramas del derecho y de cómo el derecho administrativo toma muchísimos aspectos conceptuales, fundamentalmente de interpretación general, del derecho civil, para la construcción misma de la rama del derecho administrativo. Esto no lo mencionamos mucho, pero el derecho administrativo de alguna manera tiene su origen esencialmente en Francia y comenzó a tener fundamentalmente relación con la idea de la responsabilidad del Estado ante un hecho que cabía bajo su responsabilidad por ser el órgano con responsabilidad con respecto a un determinado hecho. En este caso, un accidente ferroviario y demás. En un momento por ahí lo profundizamos para tener alguna cuestión con respecto a la referencia. El otro punto que es referencial importante a tener en cuenta cuando hablamos del acto administrativo tiene que ver con los elementos del acto administrativo. Y aquí sí nos remitimos, eso tenemos esta guía de estudio que es una ley comentada, tenemos la impronta que nos va a marcar puntualmente la ley 19.549 y el desarrollo de los artículos 7 y 8 de la misma, en donde se va a establecer fundamentalmente cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo. Y aquí tenemos, por empezar, que el artículo 7 hace una enumeración y cada uno de ellos lo va marcando, así que vamos a ir acompañándolos en la lectura correspondiente. Un segundo, por favor, que ya continuamos. Bueno, seguimos entonces. Estábamos en lo que es el análisis del artículo 7 y 8 de la ley 19.540. Aquí vamos a tener requisitos esenciales del acto administrativo. Los repasamos en cuanto a lectura y marcamos, ¿sí? Vamos a resaltar esos puntos que son sumamente importantes. Tengan en cuenta que este va a ser el tema de examen. El tema acto administrativo es un tema de examen, por eso este capítulo, el capítulo 4, es de una necesaria lectura profusa de los aspectos de la competencia. Dice, ser dictado por autoridad competente, ya hablamos de la competencia. B, deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Causa, ¿no? ¿Cuál es la causa que motiva fundamentalmente? En esto hablo de los hechos que motivan que el ciudadano X vaya al municipio de Lanús a hacer un reclamo. El objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible.
pueden pedir cuestiones que no se puedan llevar a cabo, o que justamente el órgano al que se recurrió no corresponda. Debe decir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Acá tenemos dos puntos que son muy importantes. Uno, la audiencia. Una audiencia previa en la cual el contribuyente, vamos a calificarlo, el contribuyente es citado para hacer la exposición del caso, para ampliar el caso, para darle las explicaciones por parte de la administración pública de las cuestiones y hacer ciertas y determinadas observaciones que puedan surgir sobre el mismo. Y lógicamente, que no afecten derechos adquiridos, o sea, si esta persona ha adquirido ciertos y determinados derechos en función de una tarea que ha venido desarrollando y de pronto se interrumpe por decisión administrativa, esto hace por sí un planteo importante, en tanto y en cuanto la actividad sea lícita, no tiene por qué tener ningún tipo de inconveniente. D. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos en los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales. Considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. Acá lo que está hablando es del procedimiento. Puntualmente, ¿qué está diciendo? Hay un procedimiento establecido específicamente por reglamentación. Entonces, el reclamo ingresó por mesa de entrada, en esa entrada va a determinada oficina, esa oficina lo derivará a otra oficina hasta tener una resolución. Todo eso debe cumplirse, no se debe saltear nada, porque esto también puede ser observado por el ciudadano contribuyente, la persona afectada en sus derechos. Es fundamentalmente, en este caso dice, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico. Y esto tiene que ver fundamentalmente con esta idea de la consulta dentro de las estructuras orgánicas, en donde generalmente existen una área de asesoramiento jurídico en donde, previo a tomar una resolución, esto se traslada a manos de idóneos abogados, los cuales dirán, bueno, esto afecta derechos, no afecta derechos, en cuanto afecta al organismo público en sí, en cuanto no lo afecta, cuáles son las cuestiones que están en juego y demás. ¿Por qué? Porque lógicamente saben que si las cuestiones no han pasado por el procedimiento correspondiente, ¿cuál es el resultado? Y el resultado, evidentemente, va a ser que con una resolución no satisfactoria para el contribuyente recurrirá a la vía judicial. Y además, invocará la cuestión de los daños y perjuicios generadas en consecuencia por el tema de la responsabilidad del órgano. Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del presente artículo. Motivación. O sea, ¿por qué se tomó esa resolución? Bueno, para darles un ejemplo. Visto el reclamo efectuado por el contribuyente, bla, 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 y habiendo evaluado, y ahí va toda una descripción de los elementos aportados y demás, este órgano decide tal cosa. Debe haber, la motivación es algo que hace hasta a las sentencias mismas, a las resoluciones mismas que tienen que ver fundamentalmente con la atribución de aquellos que tienen poder de decisión. Ya sea en un ámbito administrativo, como agente público, ya sea después en un proceso judicial, ya como funcionario judicial, en este caso como juez. F. Habla de cumplirse con la finalidad que resulte
de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de los que justifican el acto. Su causa y objeto, finalidad, acá habla de la finalidad, habla de cumplirse con la finalidad que resulte de la norma. O sea, la finalidad de la norma siempre tiene que tender fundamentalmente a resolver. Estamos hablando de algo que es central para comprender y que tiene que ver con la idea del conflicto. Cuando una persona va a reclamar algo a la administración pública, sea cual fuere, eso es un conflicto. O sea, ya cuando pone en marcha este tipo de cuestiones y va a hacer un reclamo para que se modifique una situación, se subsane una relación, se lleve a cabo algún tipo de resarcimiento, lo que sea, estamos hablando de una situación conflictiva. Y la situación conflictiva, dentro de la reglamentación existe la lógica de la finalidad, con la cual es darle una resolución final, un resultado al procedimiento. El procedimiento tiene que tener una resolución. Resuelve, 2 puntos. Sigue diciendo, dice, los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán por sus respectivas leyes especiales. Por lo cual, cuando se toma una resolución y diga ley tanto, habrá que remitirse a esa ley y leerla específicamente, salvo que la misma resolución estipule su breve redacción en lo que se llama la parte pertinente. Solo sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente título si ello fuere procedente. Acá hay un punto que es muy interesante y tiene que ver con la cuestión de la analogía. La analogía es de alguna manera si A es igual a B y B es igual a C, C es igual a A. Con lo cual, la analogía permite decir que a casos similares, resoluciones similares. Entonces, esto nos lleva a entender algo que, por ejemplo, particularmente en mi caso, que soy docente de Derecho Penal, sería inaudito. Pero en el derecho administrativo se usa la analogía como se usa en el derecho civil. Entonces, la práctica eficiente y los resultados efectivos llevan a mismas resoluciones ante situaciones similares. Y luego viene el artículo 8. Y acá el artículo 8 sí habla de algo que mencionamos y que tiene que ver fundamentalmente con los actos administrativos se manifestarán expresados y por escrito. Indicará el lugar y fecha en el que lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo dicta. Solo por excepción y si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta. ¿Esto a qué va a relacionar? Va a relacionar a formatos electrónicos. Hoy por hoy no vas a tener el papel en mano con la firma en mano, sino lo que vas a tener es una resolución electrónica, ¿sí?, sobre cierto y determinado dictamen. Y ahí, a partir de ahí, habla de toda la parte de competencia y de cuestiones que nosotros hemos mencionado. También, y en el segundo punto, y acá es mencionarlo, tiene que ver fundamentalmente con la eficacia del acto y con lo que tiene que ver con el artículo 11, ese que está relacionado con los elementos accesorios o accidentales. Esto tiene que ver con el plazo tiene que ver con el periodo en el que el acto empieza y termina a producir efectos jurídicos. La condición, si la condición del acontecimiento es suspensiva, ¿sí?, en este caso, o sea, depende de que una situación se produzca, o resolutoria, extingue el acto. Esto está muy bien expresado, justamente el autor dice, condición, es el acontecimiento futuro e incierto, ya que puede suceder o no, que tiene por efecto subordinar el nacimiento o la extinción del acto administrativo a que se cumpla dicha condición. Les voy a dar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Se suspenden las obras hasta tanto se apruebe el nuevo presupuesto correspondiente al año 2022. O sea, hay una condición suspensiva que está sujeta a un resultado futuro incierto.
O sea, que se apruebe el presupuesto, o que el presupuesto sea suficiente a lo destinado para lo que sea requerido. El resolutorio, bueno, aquí evidentemente ya lo que hace es extinguir el acto fundamentalmente en lo que es su comisión. Y finalmente tenemos el tema del modo, que es la obligación o carga que debe cumplir el administrado. Y en este caso, en la serie de requisitos, por ejemplo, deberá concurrir a determinada dependencia, pagar determinado sellado, esperar determinada cantidad de tiempo, será visitado por determinado agente público, deberá cursar el trámite por otra vía, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con la presunción de las características del acto administrativo, que son formatos generales y que hacen en sí a todo lo que tiene que ver con el ámbito de atributos y con lo que podríamos llegar a decir también la mirada del ciudadano, del contribuyente, del damnificado frente a lo administrativo, y que tiene que ver con la presunción de legitimidad y con la capacidad de ejecutar que se puede plantear. Hay cuestiones de impugnación, estabilidad y demás. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Hay veces en los cuales uno puede llevar a cabo un determinado reclamo, un determinado planteo, una determinada cuestión dentro del ámbito administrativo. Pero siempre debe tener en cuenta que muchas veces pasa que a veces nos da la resolución con respecto a un requerimiento hecho por un contribuyente, por un damnificado, por un ciudadano en ciertas determinadas circunstancias. Y generalmente en esa resolución va a decir que ante la resolución efectuada y estado de disconformidad, firmará en disconformidad y podrá recurrir a. Entonces quizás dentro de una estructura administrativa existe una instancia de apelación. Ahí sí, agotadas, lógicamente, se pasará a la cuestión fundamentalmente de carácter judicial. Después tenemos una clasificación de actos administrativos, bilaterales, reglados, etcétera, compuestos, etcétera. Y después hay una serie de interpretaciones de la ley a través de los fallos. Particularmente siempre recomiendo, y esto me parece que es muy importante, que ustedes al finalizar la lectura de un capítulo, de marcar estas cuestiones centrales que estamos viendo en el día de la fecha, también se remitan a ver esta síntesis de pequeños fallos, porque es muy importante a los fines de entender algo de lo que hablamos la clase anterior. La clase anterior nosotros hicimos mención puntualmente a la importancia que tiene a los fines del derecho administrativo la jurisprudencia. Porque fundamentalmente muchas de las cuestiones que han quedado medianamente no claramente resueltas o son poco claras o se han modificado ciertas y determinadas situaciones, han llevado a que puntualmente a esta idea de, bueno, muy bien, necesito ir a la instancia judicial para que realmente un tercero imparcial, en este caso el juez, tome una resolución con respecto a este caso y puntualmente sentencie sobre la misma y en su caso observar si no habrá que después una carga más o menos, pero ir en quejas o terminar en la Corte Suprema de Justicia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es solamente una única instancia desde el punto de vista judicial, sino que existe en el ámbito judicial, ¿sí? También toda una lógica. Por eso cuando serán los reclamos, de esto ya vamos a hablar algo, desde el punto de vista judicial, se hacen las reservas de caso federal o de recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia y demás. Entonces, hay etapas dentro de la cuestión. Procedimiento dentro del ámbito administrativo, proceso dentro del ámbito judicial, y dentro del ámbito judicial también sus distintas etapas. A veces por eso también es bueno asesorarse, ¿no? Y en este sentido decir, bueno, muy bien, ¿cómo funciona este sistema? Bueno,
Este sistema, supongamos, usted inicia el reclamo por mesa de entrada, va a pasar por esta oficina, va a pasar por esta oficina, va a tener una resolución. A partir de esa resolución usted tendrá la opción de poder hacer, revisar, revocar, depende las instancias que habiliten los reglamentos y protocolos correspondientes. Tendrá una instancia de revisión, vendrá con la resolución. Una vez agotado, la palabra es el agotamiento de la vía administrativa, implica cerrar ese círculo de trámite procedimental. Sí, solo así se podrá concurrir a la vía judicial. He subido en el espacio correspondiente a este segundo encuentro de derecho administrativo un pequeño trabajo sobre lo que tiene que ver con el acto jurídico, más allá del guión de clase, para que ustedes puedan poner algunos ejemplos sobre lo que estuvimos viendo y para ver también un poco el marco de comprensión que ustedes están llevando a cabo con respecto a este tipo de clases. Me parece sumamente importante que ustedes presten atención a esta lógica de estudio, en donde no solamente el programa, no solamente el cronograma, sino el guión de clase, va marcando esencialmente cosas que nosotros vemos. Lo que hacemos un poco en estos encuentros en Zoom o oportunamente clases que vamos a grabar y vayamos a subir, va a tener que ver fundamentalmente con esta idea de ir incorporando toda esta serie de elementos y conceptos esenciales para el trabajo del futuro de la licenciado en seguridad. Y a partir de ahí, empezar a completar estas lecturas, llegar a una lectura de cada uno de los fallos finales que van cerrando la idea. O sea, cuando yo, por ejemplo, estoy diciendo, bueno, el silencio de la ley, ¿por qué en el derecho administrativo el silencio presume negativa? Bueno, ¿por qué? Porque ha habido fallos de la Corte Suprema de Justicia que se lo han determinado como tal, como ha pasado con el tema de la autonomía de los municipios, como ha sucedido con la teoría del órgano, como ha pasado con tantas de las figuras que se encuentran dentro del derecho administrativo. Por eso a veces el tema del derecho administrativo se torna con ciertas y determinadas particularidades que están vinculadas al tema jurisprudencial. Muchas veces aquellos que agotados la vía procedimental, procedimiento administrativo, recurren ya a un abogado y dicen, bueno, tuve este problema con la municipalidad, tuve este problema con el Ministerio de Seguridad, tuve este problema con el Ministerio de Educación, tuve este problema con determinado órgano, con la gobernación, y terminan recurriendo al abogado para que inicie la vía judicial. El abogado, familiarizado con el derecho administrativo, que no son tantos, fundamentalmente va a tener que remitirse, más allá de la lógica de implementación, porque va a decir el derecho administrativo, esto es así, esto es así, esto es así, perfecto. Motivación por esto, por esto, por esto. Bien. La interpretación en cuanto al tema de derecho, para ya pasar fundamentalmente a la cuestión de carácter judicial, requeriría de un conocimiento esencial de la jurisprudencia. Entonces, decir, bueno, muy bien, este derecho está vulnerado. Esta jurisprudencia de la Corte Suprema nos dice tal cosa. Y va a ser fase de sustentación en lo que es el tema de derechos, ya en un ámbito judicial. Por eso es tan importante comenzar a comprender esta lógica del circuito y del movimiento permanente que tiene el marco del derecho administrativo. Entonces, vuelvo a repetir, en la guía hoy hemos visto algunos aspectos someramente de lo que tiene que ver con el capítulo número 3, después directamente todo lo que tiene que ver con el acto administrativo. La próxima clase ya nos vamos a encontrar con el tema del procedimiento. ¿Sí?
Tengan en cuenta que esta es una asignatura que no puede abarcar toda la construcción del hecho administrativo porque no nos alcanza un cuatrimestre, sino que es una cuestión propedéutica, porque nosotros en la segunda parte ya nos tenemos que meter más en la cuestión municipio, faltas, contravenciones y demás, y otro tipo de temas, que quizás hasta algunos les va a resultar mucho más interesantes. Es decir, tenemos que hablar un poco de las policías locales en su momento y su función, centrándose más que nada en el tema de seguridad. Y vamos a ver un trabajo muy interesante que yo en su momento se lo voy a remitir, sobre la función de los gobiernos locales y la seguridad ciudadana. Es un trabajo que venimos trabajando un par de años y ha dado muy buenos resultados. Bueno, les agradezco. Cualquier cosa, ya saben, pueden recurrir a los foros y hacer las consultas correspondientes. Y desde ya, bueno, en este caso, felices Pascuas, que la pasen bien y a disposición.